Lo que tengo acá es un modelo en la herramienta Mida Civil. Mida Civil es el software que estaremos utilizando a lo largo de este diplomado. Está considerado como una herramienta de las más potentes actualmente en el mercado para efectuar este tipo de proyectos. Realmente que es muy utilizada en muchos despachos, muchas oficinas encargadas de diseño y construcción de puentes. Y bueno, doy fe, pues ya tengo varios años utilizándola, que realmente es una herramienta que además viene actualizándose fuertemente con el pasar de los años para incorporando todos los requisitos AASHTO. Entonces, vamos a hacer una revisión de este modelo. Fíjense, un puente recto de 3 tramos. Okay, tenemos acá las vigas preesforzadas, por acá están los diafragmas, por acá están, fíjense, la configuración de apoyo con una viga cabezal rectangular convencional y 2 pilares. Es un ejemplo que sirve muy bien para ilustrar muchas de las cosas que hemos indicado anteriormente. Entonces, para ello, vamos a irnos a lo que sería el wizard. Espérenme un momento. Una cosa importante es que la forma en la que modelamos el puente podemos hacerlo a través de lo que se conoce como la herramienta wizard. En este caso estoy cargando el wizard como tal de este puente. Déjenme que ubico acá el archivo para que lo podamos visualizar. Y fíjense que este wizard es como que nos va pidiendo la información paso a paso para poder ir dando todas las características del puente y al final, literalmente, cuando llegamos a la última fase de construcción, simplemente vamos a desarrollar el modelo en 3D de forma automática. Es muy, muy potente. Obviamente, por fines de tiempo, no lo puedo hacer todo paso a paso tan detallado, pero realmente sí les puedo garantizar de que vamos a ir llenando datos en cada una de estas pestañas y finalmente al hacer clic en OK, automáticamente se va a generar esta estructura que tengo acá. Tal cual. Es una de las grandes ventajas que tiene esta herramienta. Entonces, bueno, fíjense, primero tenemos, bueno, las características generales del puente, un puente de vigas preesforzadas, lo que sería la cantidad de vigas de vanos o de tableros, de longitud de tableros que vamos a tener. Fíjense que acá está la información relacionada con el soporte de los tableros. Esta información acá la vamos a estimar a partir de las características de los elastómeros o de los soportes de dichos tableros, estos bearings que les comentaba hace un momento. Bueno, acá tenemos datos ya relacionados con la sección del tablero, dónde va ubicada cada viga, etcétera. Y fíjense, este es interesante, la parte del tendón es interesante porque vamos a poder ver el recorrido de los tendones. Fíjense, en este caso vamos a tener unos tendones rectos porque yo necesariamente no tengo que desviar todos los tendones, que les decía hace un momento. Puedo trabajar con desviaje de una parte de ellos y esa parte de ellos yo lo llevo al eje neutro, de manera entonces que ya yo con esta cantidad estoy contrarrestando ese momento que se produce por excentricidad y ya al combinar, bueno, este con este, entonces tengo el efecto que les indicaba anteriormente en las láminas. Entonces tengo que dar esta información acá para que podamos reproducir esto y en realidad, bueno, la herramienta me permite asignar diferentes configuraciones para esos viajes para que podamos considerarlo según el tipo de proyecto que estemos analizando. ¿Okay? Luego, bueno, vamos a tener una configuración que tiene que ver con las cargas, todas las cargas en los tableros, la superficie de rodamiento, incluso la ubicación de las defensas, de las barandas del tablero. Esto es interesante porque además esto debe venir planteado en el proyecto vial. Por lo general uno hace una propuesta genérica de la estructura del puente, pero realmente siempre estamos al lado de un ingeniero vial que está planteando una propuesta de ancho de tableros, con canales de tráfico, según la circulación, según la demanda del sitio, etcétera. Y esto es interesantísimo. Nosotros vamos a poder definir etapas de construcción para cada uno de los componentes del puente. ¿Por qué? Porque realmente el puente no aparece solo así. Lo que pasa es que en edificaciones estamos acostumbrados a montar un solo modelo y se va construyendo y este efecto de construcción por etapas realmente para un edificio de hasta 20 y tantos niveles realmente no va a ser crítico desde el punto de vista constructivo, ¿no? Pero si estuviésemos haciendo un edificio de ya 50, 60 niveles, realmente la construcción por etapa va a jugar un papel importante. Si fuese un edificio de acero ocurre lo mismo. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Que son puentes que son estructuras masivas, es decir, aquí hay mucho hormigón, aquí hay mucho efecto de retracción, mucha fluencia, mucha variación dimensional en función de la sección transversal de los elementos. Entonces, esas fases son importantes para poder entender
cómo se desarrollan las solicitaciones en cada fase, en qué momento se solapan comportamientos y tener todo esto en cuenta a lo largo del proceso constructivo y de la vida útil del puente. Entonces, fíjense, si yo cierro acá, voy a volver a trancar acá, voy a entender que cuando yo me voy por etapas, esta es una primera etapa. Una primera etapa estoy considerando toda la estructura. Incluso yo puedo hacerlo más detallado y puedo considerar solo las pilares y luego la viga, etcétera. O sea, usted puede llegar al nivel de detalle que ustedes deseen. Van apareciendo etapas. Ahora tengo solo la instalación de las vigas preforzadas y tengo ahí activados los diafragmas. Luego, en una tercera etapa, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que hay un concreto que va a empezar a aplicarse sobre el elemento, pero inicialmente tengo es el peso de un concreto fresco, que ya luego se desactiva el peso del concreto fresco, para luego ya irme, bueno, a las máximas etapas. Me voy a la última, donde ya el puente está en lo que sería el esquema final ya para soportar las cargas de servicio. ¿Okay? Entonces, bueno, otras cosas importantes a mostrar acá, si me voy a este menú, hay unos temas bien interesantes, como por ejemplo, les muestro por acá el modelo FIP para lo que sería el comportamiento del material dependiente en el tiempo. Les activo acá las propiedades para que le puedan echar un vistazo. ¿Qué ocurre? Que los códigos, ahí lo tienen, todos los códigos han desarrollado modelos de comportamiento del material en el tiempo. Fíjense, en este caso, el comportamiento está asociado a fluencia y retracción. En este caso, estoy trabajando con el modelo del CBFIP. Y fíjense que incluso depende del tipo de agregado que tengamos en el hormigón. Y aquí yo voy a poder ver lo que ocurre a nivel de retracción, a nivel de fluencia para cada caso. Y fíjense que tengo el tiempo en días. ¿Ve? Yo sé que es un efecto que se comienza a estabilizar después de una gran cantidad de días, pero al comienzo fíjense que es un efecto importante que obviamente cuando los pilares están construidos, estoy instalando la parte del tablero, todavía no se ha dado toda la fluencia o retracción de la parte de la infraestructura. Entonces ya ahí se va a combinar la fluencia y la retracción del tablero conjuntamente con la infraestructura. Entonces tengo que entender ese comportamiento, tanto para el hormigón de alta resistencia, que veo acá que sería el que voy a utilizar en los elementos preforzados, como para el hormigón convencional, que es el que voy a utilizar en el resto de los elementos, que de igual manera tendrá su comportamiento variable en el tiempo. Entonces, que ese es un punto bien interesante a destacar. Luego vamos a poderlo ver también a nivel de resistencia a la compresión. Si yo me vengo acá, esta gráfica siempre es importante tenerla en cuenta, la variación de la resistencia a la compresión en el tiempo, porque claro, vamos a lo mismo. Han pasado 10 días y voy a empezar a instalar unos tableros y entonces de repente tengo una planificación de tomo en cuenta el encofrado y todo esto. Bueno, toda esa información es importante a destacarla. ¿Por qué? Bueno, porque la resistencia al hormigón no es que yo tengo dentro de 15 días los 300 kilogramos fuerza en centímetros cuadrados, no, sino que hay desde 0 hasta 30 días que ya comienza a medio estabilizarse, hay una curva que yo debo tomar en cuenta en cada fase de construcción. Entonces, fíjense, lo analizo para cada uno de los hormigones que estoy utilizando de la misma forma y de igual manera estos modelos van a variar dependiendo del tipo de agregado, dependiendo del tipo de cemento que estoy utilizando y bueno, y según el modelo internacional que esté aplicando. Acá estoy trabajando igual con el CBFIP, pero fíjense que la ACI tiene su modelo, la normativa rusa tiene su modelo, la normativa europea tiene su modelo, etcétera. O sea que cada sitio ya va a establecer una metodología diferente para analizar este comportamiento. Otra cosa interesante, bueno, en este modelo, si me voy acá a las secciones y activamos acá el girder, bueno, fíjense, esta es la información relacionada con la sección compuesta. Fíjense, acá está la viga preesforzada y lo que sería el tablero. Estas serían las propiedades de mi sección compuesta que estoy considerando en el modelo como tal. Y voy a tener también, si me vengo acá, vamos a ver, voy a tener también los datos de la ASHTO, la propia viga ASHTO que estoy utilizando acá. Obviamente ya toda esta información está cargada en la base de datos del software. Ustedes pueden de igual manera asignar su propia información según la viga que puedan estar utilizando, pero ya tiene una base de datos bien potente para los tipos de viga que se utilizan convencionalmente en la práctica. Luego, si me voy vámonos un poco más abajo, vámonos a las propiedades del tendón.
Bueno, fíjense, acá está, estoy trabajando con el tendón que típicamente se utiliza para este tipo de aplicaciones, un tendón de 0.6 pulgadas de baja relajación, 270 KSI, acá está la información. Según el número de tendones que tengamos, él va entonces a estimar lo que sería el diámetro completo del acero de preesfuerzo que voy a utilizar. Puedo trabajar con diferentes coeficientes de relajación. Esto depende de lo que les decía, de ese comportamiento del acero. También hay muchos criterios para tomar esto en cuenta. Acá lo estoy haciendo con el coeficiente de relajación Magura, que se utiliza muchísimo también en la práctica. Y bueno, fíjense que, por ejemplo, si yo tuviese una viga postensada, esto sería dato, ¿okay? Que sería el deslizamiento en el anclaje al proceso, en el momento en que efectúo el postensado sobre la viga. Estas propiedades ya entonces las debo conocer, la resistencia última, la resistencia del acero de tensión, de preesfuerzo. ¿Por qué? Porque, bueno, luego voy a obtener solicitaciones sobre la viga, sobre la sección transversal y tengo que estar jugando siempre contra valores permisibles o valores límites que establece el código. Otro dato interesante a mostrar acá, me voy a vehículos, por ejemplo, y bueno, fíjense, acá está el tipo de vehículo que estoy considerando en mi modelo. Fíjense, este que está acá es el tándem, el tándem del HL93 que les mencionaba hace un momento. De igual manera, van a poder asignar los tres esquemas que les mostraba hace un momento en las láminas. Este que está acá sería el propio camión, ¿ok? Y acá lo que sería ya la combinación que establece el software según lo que establece el código ASTO. Pero fíjense, van a conseguir diferentes esquemas, ¿no? Les mencionaba hace un momento el caso de Colombia, por ejemplo, pero fíjense que hay muchas regiones que ya han hecho variaciones, incluso regulaciones locales en los Estados Unidos que también tienen sus propios vehículos, independientemente de que estén alineados al ASTO, realmente pueden tener una especificación ya particular para sus propios vehículos en el sitio. ¿Okay? Otro interesante a mostrar acá, les habla de los factores de presencia múltiple. Bueno, fíjense, en este caso, estos factores de presencia múltiple están según código ASTO del RFD. ¿Qué es lo que significa? Bueno, que no es lo mismo que tengamos un puente de 2 carriles, 3 carriles, 4 carriles. Realmente, a medida que aumenta la cantidad de carriles, la probabilidad de que estén todos los carriles ocupados se va reduciendo. Entonces, en función de eso, fíjense que el factor de escala se reduce a medida que aumenta el número de carril cargado, ¿no? Entonces, es algo que ya tenemos en cuenta en el análisis.